Castigo de amor, capítulo 7 de Bárbara Cartland. No logró conciliar el sueño, se quedó acostada, oyendo los sonidos sofocados que venían desde afuera de la ventana. Podría reconocer el rechinar de la polea del pozo, el ladrido distante de un perro, el llanto de un bebé y un hombre, tal vez el vigía de la noche, carraspeando. Los sonidos se mezclaban con el aroma de las flores de naranjo y los jazmines, y el suelo de polvo y rocas resecados por el sol. Si amase a alguien, la India sería el lugar perfecto para su amor. 2 horas más adelante, todavía estaba despierta dando vueltas en la cama, pues sentía calor y sudaba. Decidió ir a lavarse en el cuarto de baño, que daba para su cuarto. Aunque el agua era templada y no fría, por lo menos se sentiría más cómoda. Salió de la cama y abrió la puerta del cuarto de baño, pero al hacerlo, oyó una voz hablar en un susurro. Era un sonido extraño, algo así como un eco. Se quedó parada, por un momento, con la mano en la puerta, temblando. Entonces, notó que la persona hablaba en urdú, y el eco fantasmagórico venía del gran caño que conducía el agua al baño. Ya había oído el mismo sonido en la primera casa de huéspedes donde habían estado, y también le asustó, pero la otra vez fue con la luz del día. Ahora, entendía que alguien estaba conversando del otro lado de la pared del cuarto de baño, sin saber que el caño funcionaba como una especie de conductor del sonido. La voz continuó, y la Tonia captó algunas palabras que podía entender. «Él va a morir». «¿Y eso sería prudente?», preguntó otra voz. «Es necesario. Si el Lord Sahib descubre que escondemos, habrá problemas, muchos problemas si Lord Sahib muere. No, datura no será con el cuchillo o arma de fuego. La datura para el Lord Sahib será en el café de la mañana. Él morirá en el tren». «Buena idea». La Tonia aguantó la respiración y, mansamente, colocando un pie delante del otro, salió del cuarto de baño y regresó a su cuarto. Horrorizada con lo que oyó, recordó lo que era datura y cómo planeaban matar a Lord Branscombe. Se trataba de una planta que crecía abundantemente en muchas partes de la India y tenía flores similares al lirio, muy bonitas y con un dulce perfume. Más semillas marrones y verdes, se les conocía como las manzanas de la muerte. Muy venenosa, la semilla había sido utilizada durante siglos como un método conveniente para librarse de los maridos indeseables, las esposas prepotentes y a los parientes envejecidos. En un libro que elaboraba sobre el tema más específicamente, la Tonia leyó que era el más común de todos los venenos, cuando se usaba molido y mezclado en el alimento, siendo el pan la opción más frecuente. La muerte dependía del modo en que se consumiera la datura. Si era engullido rápidamente, aunque en una cantidad pequeña, era eficientemente fatal. Necesitaba informar a Lord Branscombe inmediatamente, mas, al dirigirse a la puerta que comunicaba a los 2 cuartos, un movimiento suave la alertó. Sabía exactamente lo que era. Los criados, siguiendo órdenes del Rajá, estaban durmiendo del lado exterior de sus cuartos. Era costumbre en la India que a los visitantes importantes se les protegiera de esa manera. La Tonia se dio cuenta de que eran vulnerables, y cómo sería difícil informar a Lord Branscombe de lo que sucedía, cuando cualquier cosa que hablaran podría ser oída. Había una amplia baranda del lado de afuera de los cuartos y, sin duda, también habrían criados durmiendo allí, pero no podrían oír tan bien como los que estaban dentro de la casa, pegando el oído a las puertas que no se cerraban bien. Continuó indecisa, sintiéndose cercada por todos lados. El enemigo se estaba enrollando alrededor de ellos, como una serpiente. Por supuesto, podría esperar por la mañana y, entonces, sugerir a Lord Branscombe dar un paseo por el jardín antes del café de la mañana. Allí no correrían riesgo de ser oídos. Pero, ¿y si los envenenadores atacaban antes del café? La costumbre inglesa de ser despertado con té y algunas rebanadas del pan con mantequilla fue introducida en la India por los sahib y sus esposas. Ahora, una rebanada del pan simple con mantequilla podía matar fácilmente a Kenrick Combe antes que la Tonia tuviera tiempo para informarle.
Necesitaba decírselo inmediatamente. Sería imposible dormir si no le decía lo que había oído. Con determinación se dirigió a la puerta cubierta por la cortina de cuentas y sostuvo el cierre por un minuto aterrorizante. Pensó que la puerta estuviera bloqueada, pero entonces se abrió y Latonia entró en el cuarto de Lord Branscombe. Era más grande que el cuarto de ella, y por una luz débil que vino de la baranda, donde una lámpara estaba encendida toda la noche, pudo ver el contorno de la cama. El mosquitero no estaba bajado. Latonia se quedó donde estaba, intentando ver para dónde iría y pensando en lo que le diría. Lentamente se dirigió a la cama, sin hacer ruido, con sus pies descalzos en las alfombras que cubrían el suelo de madera. Ya estaba al lado de Lord Branscombe cuando él despertó, alarmado como un hombre acostumbrado al peligro. Aunque no podía ver claramente, sabía que tenía los ojos abiertos y veía de pie a su lado la silueta trazada contra la luminosidad débil de la ventana. «¿Qué es? ¿Quién es usted?», preguntó. Entonces, escéptico, le reconoció. Latonia. Ahora no tenía duda de que el criado de afuera estaría escuchando. Ella dijo rápidamente y en alta voz para ser entendida fácilmente: «A usted se le olvidó decirme buenas noches, como yo esperaba que lo hiciera. Me dormí y por eso no vine antes». Lord Branscombe no dijo nada. Desesperada, pensó que nunca lo haría entender, pero como sabía que, si fallara, moriría, una voz parecía decirle lo que tenía que hacer. Sin pensar, sin considerar nada más allá que el horror de lo que oyó, se acostó en la cama al lado de él. Notó que él estaba tenso, pero la única cosa que importaba era que necesitaba saber de los planes para matarle. En un segundo, Latonia estaba bien pegada a él, a la cabeza de la almohadilla y con los labios próximos a su oído. «Tengo algo que decirle», susurró. Su voz era tan baja que ella misma casi no se podía oír. Como si finalmente él entendiera, dijo en alta voz: «Estoy contento que usted haya venido. Pensé que dormía. Fue un día largo». Cuando acabó de hablar, Latonia murmuró: «Hay peligro. Van a matarle». «¿Cómo sabe usted eso?». Su voz era tan baja como la de ella. «Oí a dos hombres conversar por los caños del cuarto de baño». Lord Branscombe se volvió y dijo fingiendo: «Usted no puede estar más cansada. Fui con recelo a la fiesta de hoy en la noche. Además está el viaje largo. Todo fue demasiado para usted. Estoy bien». «¿Cómo planean matarme?», murmuró. «Con dantura, en el café de la mañana, o alguna cosa que coma antes. Por favor, tenga cuidado». «Lo tendré», susurró, y más adelante dijo en alta voz: «Tendrá mañana otro viaje largo, por lo tanto, encuentro que debe volver a la cama. Espero no despertarla cuando me levante temprano». «Espero dormir profundamente», dijo Latonia, y en voz baja: «¿Y si ellos intentan otro método? Por favor, quédese aquí hasta que partamos». Su voz se alteró un poco, porque estaba agitada. «Hay alguien oyendo del lado exterior de la puerta. Yo lo sé, y por lo tanto vamos a darle algo para escuchar». Diciendo esto, levantó la cabeza y sus labios se posaron sobre los de ella. Por un momento, Latonia se asustó demasiado para poder sentir algo, más allá de la sorpresa. Su primera sensación fue la rigidez de los labios de él. Entonces, el beso se tornó más suave y exigente. Nunca había sido besada antes, pero era exactamente como imaginaba que sería. Una sensación de ser capturada y ser conquistada. Los labios de él produjeron en ella un calor extraño, que le erizaban todo el cuerpo. Parecía un torbellino de llamas que iban subiendo por sus senos, su garganta, sus labios. Era tan maravilloso, tan diferente de cualquier emoción que ella hubiera sentido. Todo su ser correspondió al beso. Latonia sabía que esa era la sensación que siempre procurara sentir, que deseara siempre. Era el amor, y ella no lo comprendía antes. Amor por un hombre con quien convivió en las semanas pasadas, y que ocupaba su mente desde la mañana hasta la noche. El miedo que se sentía de él, o que antes fuera aversión, sabía que se había transmitido en amor.
amor que la hacía sentirse elevada sobre la oscuridad de la noche estrellada, donde ellos no serían más humanos. A pesar de querer más que nunca que él siguiera besándola, Kenrick la liberó y dijo en una voz extraña: «Vuelve a la cama, Latonia. Es muy tarde para hacer el amor hoy, pero estoy contento porque has venido». Después dejó la cabeza nuevamente en la almohadilla y se viró, dándole la espalda. Fue rechazada y se sintió despeñar del pico más alto de una montaña para caer en la oscuridad del valle abajo. Por un momento fue imposible que se moviera, imposible volver a la realidad. Ella habría tocado lo divino, pero con desesperación ella llegó a la conclusión de que para él solo era una representación para los criados que oían detrás de la puerta. Lentamente, temiendo que sus piernas no obedecieran, Latonia salió de la cama. Cuando sus pies habían tocado el suelo, quiso decir una vez más a Lord Branscombe que tuviera cuidado. ¿Cómo podría morir ahora que él le enseñaría lo que era realmente estar vivo? Con el corazón dando saltos, que más parecían puñaladas, comprendió que su marido no sentía lo mismo. Estaban de vuelta en el punto de partida. La odiaba y despreciaba, y el placer que le proporcionaron sus labios no significó nada para él. Lentamente, con la sensación de estarse moviendo en una pesadilla, cruzó el cuarto. Cuando llegó a la puerta, miró para atrás. Era imposible distinguir claramente en la oscuridad, pero notó que Lord Branscombe continuó exactamente acostado como lo dejara, la espalda dirigidas hacia donde ella estaba. «Buenas noches», murmuró Latonia. No contestó y cruzó la cortina de cuentas, oyéndola tintinear detrás de ella. Otra vez en la cama, Latonia se quedó acostada, mirando la puerta que la separaba del hombre cuyo apellido ahora usaba. ¿Qué más deseaba en ese momento que regresar? Acostarse a su lado y pedirle que la besara una vez más. Sería una actitud descarada de su parte, pero como el criado estaría oyendo detrás de la puerta, no podría rechazarla. Parecía oír una voz tentándola y diciéndole que podría ser la última oportunidad, pues, cuando estuvieran a solas otra vez, permanecerían callados, como después que se casaron. La sensación que tuvo durante todo el día fue que Lord Branscombe no soportaba mirarla, no solo por estar enojado, mas por haber sido engañado y llevado a tomar como esposa a la última mujer sobre la tierra con quien se habría deseado casar. No la última mujer, se corrigió. Lo cierto era que Tony estaba todavía más abajo que ella en la estima de Lord Branscombe. Sin embargo, había poco para elegir entre ellas. Ambos se habían comportado de manera ultrajante. Ambas fueron irresponsables, ejecutando ese malvado plan, cuyas consecuencias parecían no tener fin. Pero solamente para ella, pensó. Tony estaba a salvo. Tony se casó con el hombre que ella amaba. Tony. Paró repentinamente. También ella se había casado con el hombre al que ella amaba. La única diferencia era que éste no la amaba. ¿Cómo habría podido adivinar que se enamoraría de Lord Branscombe, a pesar de sus sentimientos por ella? Los labios de él no solo la habían hecho consciente de su amor, mas le trajeron la emoción más fuerte de todo lo que ya había sentido. Cerró los ojos para revivir el calor extraño que crecía en su cuerpo, como una llama. No era de admirar que los indios adoraron al dios del amor y le cantaron himnos en homenaje. El amor era parte de sus vidas, pero Latonia sabía que para Lord Branscombe era algo de poca importancia. «Yo lo amo», murmuró en la oscuridad, e imaginó qué podría hacer para ser correspondida. ¿Cómo provocar en el marido el éxtasis y la alegría que le proporcionaba? En la noche anterior había llorado de desesperación y de amargura, porque descubrió su farsa y estaba enojado. Pero ahora sabía que tenía otra razón, porque quería que la admirara, que confiara en ella y, sobre todo, que la amara. Siempre parece tan impresionante, principalmente en el uniforme, pero su aspecto no fue solo lo que le atrajo, más el aura de poder y de autoridad que emanaba de él y algo más. Algo que ella sabía era lo contrario de lo que sintiera viniendo del Rajá. Era un aura de honor, de bondad y de justicia,
Quizás nobleza era la palabra correcta. En la desesperación, Latonia pensó que, al tener todas esas cualidades, el contraste con sus mentiras todavía se veía mayor. Nunca la amaría. Sentiría desdén por el resto de su vida en común. Entonces, las lágrimas aparecieron. Su llanto era una tortura porque era por algo que nunca poseería. El amor de él. Latonia no podía dormir y se quedó pensando en las mismas cosas tristes. Entonces, con la rápida llegada de la aurora y el sol iluminando primero el techo del cuarto, antes de inundarlo con su luz dorada, oyó voces en el aposento de al lado. Lord Branscombe estaba levantado. Sus movimientos le hacían ansiar gritarle que él estaba corriendo un riesgo innecesario. ¿Cómo podría ser tan tonto, después de lo que ella le dijera, y salir hacia donde le esperaba el peligro? Los hombres que oyera conversando dijeron que sería envenenado. Mas ahora tal vez el Rajá y sus cómplices ya habían encontrado otra manera para eliminarlo. Latonia, desesperada, llegó a la conclusión de que cualquier cosa que hiciera solamente iría a consolidar su determinación de comportarse con normalidad, cumplir todos sus compromisos y, sobre todo, no demostrar miedo. Lo oyó caminar en el cuarto y, cuando se fue, Latonia sabía que no podría hacer más nada, sino esperar. Por estar tan amedrentada, estaba alerta para oír un tiro o el grito de un hombre apuñalado. Pero afuera solamente escuchaba el canto de los pájaros y todos los ruidos peculiares de un nuevo día. Oyó voces femeninas y los niños que reían y, a lo lejos, el ruido de la cacerola que eran utilizadas. Esos ruidos parecían todavía más amenazadores, porque eran comunes y familiares. El hecho de un hombre marcado para morir no perturbó la rutina de esa gente. No había nada que pudiera hacer al respecto, más allá de rezar como nunca rezara en su vida, por la seguridad de él. Por favor, Dios, por favor. Se parecía que sus oraciones no tenían comienzo ni fin, como si fueran una eterna apelación pidiendo ayuda y misericordia. Oró por aproximadamente 1 hora. Entonces recordó que Lord Branscombe dijo que se irían en ese día. Se levantó rápidamente. Cuando se aseaba en el cuarto de baño, oyó a alguien entrar en el cuarto. Sabía que al volverse encontraría el té en una bandeja al lado de la cama y que tal vez estuviera envenenado también, pero era solamente una mujer, una criatura inferior a los ojos de los indios. No hacía diferencia para ellos si muriera o ella estaba viva. El objetivo de ellos era Lord Branscombe y todas las armas serían apuntadas hacia él. Se lavó rápidamente, pensando mientras miraba a la salida del agua, en cómo tuviera la suerte de oír las voces a través del caño. Por lo menos, de momento, Kenrick estaba a salvo, pero solo pensar que podría haber ido a encontrar la muerte hizo que corriera para el cuarto y se vistiera precipitadamente. Había decidido esperarlo allí. Sin embargo, ahora que ella estaba lista, era imposible estar tranquila. Caminó, con cuidado, por el corredor que conducía a la baranda. Mientras esperaba, el café de la mañana fue servido. Podía ver el jardín desde la mesa. Como siempre, la toalla estaba mal pasada y la plata necesitaba estar limpia. Entonces, vio uno de los criados, con su colorido turbante y boti blanco, venir de la casa, cargando una cesta pequeña de los panecillos sin levadura, que siempre eran servidos en la India. Chipatis. Colocó la cesta en la mesa y Latonia tuvo un presentimiento fuerte de que esos chipatis estaban envenenados y que el hombre que los trajera lo sabía. Unió las manos y las presionó, buscando controlarse para no gritar. Latonia fue hasta el saliente y se inclinó en la reja, mirando al jardín, con sus flores coloridas y el césped que, a pesar de ser regado con frecuencia, solo presentaba algunos pedazos verdes. Los árboles estaban florecidos y formaban un cuadro bonito contra el azul del cielo. Pero no vio nada, más allá de penumbra, traición y crueldad, que se sentían desde el momento en que entraron en el palacio del Rajá. Una voz a su lado la asustó. «Lady Memsahib está esperando a Lord Sahib», preguntó el criado. Le tomó un segundo entender lo que dijo el hombre. Después tuvo la intención de contestar que no deseaba morir antes del tiempo, pero
Si despertara la menor suspicacia, si ella hiciera cualquier cosa anormal, ellos sin duda conseguirían otra manera de destruirla. Sacudió la cabeza y contestó, calmada: «Sí, voy a esperar a Lord Sahib». El criado se retiró con una reverencia. Latonia esperó y esperó. No parecía posible que el tiempo pasara tan despacio. Entonces, cuando creía que ya había sucedido un accidente lamentable, lo vio entrar en la baranda, por la puerta del frente de la casa. Sintió un alivio tan grande que dio un grito de la alegría. «Siento mucho por demorarme tanto», dijo, despreocupado. Miraba la correspondencia en la mesa. No debería haberme esperado. Como Latonia sabía que debía representar su papel, fue hasta él y dijo la primera cosa que le vino a la cabeza. Admiraba los pájaros. Solo ahora notó a varios pájaros en las ramitas de los árboles y en el césped. Algunos, sabiendo que los indios no les harían mal, estaban posados en la rejilla de la baranda, esperando por las migas del pan. «Sí, claro, los pájaros», dijo Lord Branscombe, pensativo, como si también él nos notara por primera vez. Hizo una pausa y habló más adelante sin prisa. «Quizás tienen hambre». Sacó un chipatí de la cesta y, rompiéndole un pedazo, le tiró para los pájaros. Uno de estos lo atrapó con el pico lo más rápidamente posible y voló para un árbol. Prácticamente había alcanzado la rama donde otros pájaros se posaban, cuando sus alas parecían fallar. Un instante más adelante, cayó en el suelo, como un montículo estrujado de plumas, inmóvil. Latonia perdió la respiración, pero Lord Branscombe no pareció notarlo. Partió otro pedazo de chipatí y lo tiró al aire. Un pájaro voló, lo atrapó con el pico y se dirigió para la azotea de donde viniera. Cayó muerto un poco más adelante de la baranda. Sin decir nada, Lord Branscombe rompió otro pedazo del pan, pero antes que él pudiera tirarlo, el criado que viajaba con ellos se había acercado. «El carruaje está esperando, Lord Sahib». Kenrick puso la porción restante de chipatí otra vez en la cesta sobre la mesa. «En ese caso», dijo Latonia, «creo que debemos irnos ahora. No vamos a dejar el tren esperando». «No, claro que no». Su voz sonaba extraña y era difícil dejar de mirar a los dos pájaros, que ahora eran puntos negros, inmóviles en el césped verde. Un criado le ofreció su parasol, su bolsa y guantes. Al entrar en el carruaje notó que su pequeña maleta de cuero estaba colocada en el asiento frente a ella. El resto del equipaje seguiría en otro carruaje con el criado. Él sabía que nadie les agitaría diciendo adiós, pues Lord Branscombe se iba más temprano de lo que anunciara. Habían pasado por el palacio sin mirar. Ahora que cruzaron la ciudad, Latonia sentía el miedo crecer en su interior. El rajá tuvo que saber por qué se iban sus huéspedes. Mientras pasaban por el bazar, comprendió que aquel era un momento realmente peligroso. Por primera vez, el almacén de las sedas, con sus fardos apilados, no era bonito, y las tiendas con las frutas, vegetales y cereales no eran coloridas, sino siniestras y nefastas. Los mismos bueyes sagrados, comiendo su parte de las cestas de los vendedores vegetales, eran más espantosos que perezosos. Para ella, las manos que se erguían cuando pasaban parecían apuñalar dagas. Empuñar dagas, y cada sonido era el ruido de un tiro. Por primera vez desde que viera la India, no amaba a su pueblo, sino que lo odiaba. Cuando llegaron al campo, Latonia miró para los peñascos, donde un hombre con un rifle podría ocultarse, y para los árboles, imaginándose si un asaltante no estaría entre el follaje. Un buen tirador mataría fácilmente a Lord Branscombe, ya que el carruaje era abierto. Y los caballos marcharon sin prisa, con sus arreos resonando a un ritmo acompasado y lento. Latonia podía avistar la estación de trenes a distancia. Aquellos eran los últimos momentos que le quedaban al rajá para deshacerse de Lord Branscombe. Cuando llegaran al tren, estarían a salvo. Deseó pedir acostarse en el suelo del carruaje, pues así dejaría de ser un blanco tan expuesto. Pero sabía que rechazaría cualquier pedido de ella. Sin duda, más todavía la despreciaría por tal cobardía. Por sentir tanto miedo, esperando tensamente por el sonido de un rifle siendo disparado, se le hacía difícil respirar. Cerró los ojos.
Solo restaba oír y esperar, sintiendo su cuerpo como una roca. Por favor, Dios, por favor. Continuó rogando sin parar. Repentinamente, los caballos habían parado. Abrió los ojos. Habían llegado a la estación. Por un momento no podía creer que el viaje llegara a su fin y se quedó inmóvil, paralizada. Entonces, con un esfuerzo sobrehumano descendió y cruzó la plataforma para subir al tren, que ahora parecía un santuario. Al darse vuelta para ver si Kenrick la seguía, lo oyó decir al guarda: «Estamos listos para irnos inmediatamente». Las puertas fueron cerradas. Sonado el silbato, cuando las ruedas habían comenzado a moverse, Latonia sintió que sus piernas no podían sostenerla más. Se apoyó para no caer, y entonces todo se oscureció. Sintió que la cargaban y, sabiendo de quién eran los brazos que la aseguraban, pensó oír a alguien decir a lo lejos: «Se salvó, él está a salvo». Enseguida entraron en su cabina, pero le era imposible abrir los ojos. Lord Branscombe le sacó el sombrero y los zapatos. Era extraño que él se preocupara por ella, pero su mente había parado para funcionar y la única cosa que recordaba era que él estaba a salvo. Consiguieron llegar a la estación y escapar de los asesinos. Entonces dijo: «Usted debe estar muy cansada, Latonia. Por eso, creo que debe compensar por la noche pasada y dormir. Tenemos un viaje largo por delante y no tiene nada de qué preocuparse ahora». Intentó abrir los ojos para mirarlo, pero no tenía fuerzas. Viró la cabeza de lado contra la almohadilla, como una niña que quiere ser notada después de sentir miedo. Oyó cuando salió de la cabina, cerrando la puerta. Latonia despertó de su sueño profundo al mediodía. Recordó que Lord Branscombe dijera que tenía un viaje largo por delante. Como todavía se sentía exhausta, cambió su ropa. Cambió de ropas y se acostó otra vez. Poco después, un criado le trajo algo de comer. Era un acostumbrado plato hindú de arroz y vegetales con curry, acompañado de varios chipatís recién horneados. Comió los vegetales, pero no podría ni mirar los panecillos, que le recordaban los pájaros debatiéndose en el suelo luchando contra la muerte. Después de comer, se sentía más fuerte, pero aún estaba muy cansada. Adormecida, pensaba que las ruedas del tren repetían, sin parar: «Se salvó, se salvó». Varias horas después, un camarero golpeó la puerta e informó que llegarían en media hora y que debía vestirse para continuar el viaje a caballo. El camarero se fue antes de que Latonia pudiera preguntar a dónde iban, pero no importaba. Por lo menos estaban bien lejos del rajá que deseó asesinar a Lord Branscombe. Quizás el anfitrión siguiente era más amistoso y menos espantoso. Vistió sus ropas de montar, sin que le preocupara su apariencia, pues ahora se sentía descansada. Deseó solamente ver a Kenrick y preguntarle miles de cosas. A pesar de esperar que hubiera tiempo para hablar antes de que llegaran a la estación, donde tenían que desembarcar, solo se quedó algunos minutos en la sala de estar después de dejar la cabina. Lord Branscombe esperaba, y se había cambiado el uniforme por ropas comunes de montar, pantalones blancos y una chaqueta. Estaba extremadamente atractivo, debido a la simplicidad de su traje. Latonia percibió que irían a algún lugar a donde llegarían sin duda, sin ninguna pompa. Se preguntaba por qué esa provincia en particular sería diferente de las otras. Mientras tanto, podía apenas mirarlo, los ojos bien abiertos, maravillada con el hecho de que él estaba vivo. Entonces, cuando sus miradas se encontraron, sintió el corazón dar un salto en su pecho. Deseó correr y tocarlo para cerciorarse de que era real y que no había más peligro de perderlo. En vez de eso, desvió los ojos, disfrazando la pasión debajo de las pestañas oscuras. Cuando el tren paró con una sacudida, ella se apoyó en una de las sillas. «Espero que no esté muy cansada para montar». «No, claro que no. Dormí todo el día y ya estoy avergonzada de mi indolencia». «Usted tiene motivos para estar cansada. A ninguno de nosotros se le hizo fácil dormir anoche». Latonia no tuvo tiempo para responder. La puerta del carro fue abierta. Los criados esperaban y notó que estaban en una estación pequeña, todavía menor que aquella donde habían parado para casarse. Descendió a la plataforma, intrigada,
pero al mirar hacia arriba se quedó sin habla. Lejos, bien arriba de ellos, contra el cielo, estaban las montañas nevadas del Himalaya.